Bien, buenas noches. Aquí tenemos en pantalla una damita que parece un poquito angustiada. Sin embargo, tiene una posibilidad de quitar esa angustia, porque en esa lámpara que tiene puede lograr encontrar una monedita que se le perdió. De 10 moneditas que tenía, muy apreciadas cada una de esas moneditas, una se le perdió. Algunos piensan que era parte de la vestimenta de la mujer. Para ese tiempo, la cultura hebrea, una mujer que estaba casada vestía algún atuendo y además le añadía esas moneditas a su atuendo. El desprenderse de una de ellas era un golpe emocional, inclusive hasta cultural, porque tenía una representación importante en su casa, ante la sociedad y demás. Así que si pensamos que esa monedita pues no era simplemente para el gasto, sino que tenía un significado emocional y cultural importante, pues podemos entender por qué ella se esmeró tanto para encontrar esa moneda. Sin esa moneda estaba incompleto algo que le era muy importante. Bien, aquí podemos avanzar y miramos cómo, bueno, ahí en su mano tiene una lamparita. Las lamparitas del tiempo de antes, como no hace mucho, en realidad eran alimentadas, en este caso, por aceite y pues se encendía ahí en una partecita y se alimentaba por medio del aceite. Evidentemente, pues no había otra forma de alumbrar durante la noche si no fuese por el fuego y por lo que ya era las lámparas que estaban en las casitas. Dice la palabra en el libro de Lucas que esta dama primero prendió una lamparita. Eso es muy importante, porque ¿cómo podemos encontrar algo en la oscuridad? Es difícil y si no imposible, ¿cierto? Dependiendo del entorno y lo que estemos buscando. Pues dice además que barrió la casa. Eso significa que tuvo que poner en orden algunas cosas, levantar, poner de un lugar a otro, reacomodar. Era necesario estas dos acciones previas para encontrar la monedita que se le había perdido. Una moneda que hizo todo su esfuerzo. Con esa lamparita le fue posible buscar, barrer, dice que barrió también, por cierto. Con esa lamparita entonces llegó y encontró esa monedita que se le había perdido. En Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, hay una de las declaraciones más impresionantes que al menos a mí me gusta leer Juan 1. Es muy profundo. Cuando el verbo se hizo carne, cuando Dios se manifestó en la persona de Cristo, dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Note que hay un asocie entre luz y vida, ¿sí? Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Es interesante notar cómo en un lugar muy oscuro, con solo encender, por ejemplo, la luz de un fósforo, ya usted puede dimensionar el espacio, ya usted no está en completa oscuridad y esa lucecita, por muy pequeñita que sea, puede decir uno que destruye la oscuridad. La oscuridad, por ahí alguien reflexionó y filosofó un poquito y dice, la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Bueno, al haber oscuridad hay problemas y la luz más pequeñita soluciona ese problema. Yo no sé si ustedes han estado en completa oscuridad. Pues sí, uno puede encontrarse en completa oscuridad en la casa si es un lugar encerrado, pero hay una oscuridad que se vive en la montaña. Vieran qué impresionante que es estar en la montaña sin una luz posible, ¿verdad? En bastante distancia. Es una oscuridad, pero impresionante. Es un negro absoluto. Da miedo. Una oscuridad de la montaña da miedo. Por eso las personas que se pierden en la montaña
pues de muchos por la oscuridad y otros elementos, pero en realidad la oscuridad de la montaña es impresionante. Yo una vez me quedé así un poco adentro y tuve la dicha de que contaba con una lucecita pequeña de un celular. Eso fue la salvación, porque si no hubiese tenido esa luz, ahí tuviera que quedarme porque no podía saber yo exactamente mi siguiente paso. Era imposible, no podía ver ni la nariz propiamente de uno. Bien, aquí vemos cómo Cristo es la solución a las tinieblas, básicamente porque lo define como la luz, ¿verdad? La luz que resplandece. Y aquí vemos cómo Cristo vence las tinieblas, porque dice las tinieblas no prevalecieron contra ella, o sea, contra la luz. La luz mientras esté encendida, la oscuridad no puede contra ella. Eso es impresionante. La oscuridad no puede contra la lucecita más pequeña. La vence sin lugar a dudas la luz. La luz que revela lo perdido. Aquí pues contemplamos un poquito Jesús contándole a las personas y ahí pues en sentido de la imagen en que la mujer buscaba la lamparita y cómo las personas le prestaban atención a Cristo. Cristo tenía un verbo impresionante, una autoridad para enseñar la palabra. Las personas se sentían impresionadas cuando escuchaban acerca de esto. Cositas sencillas. Tomaba Cristo y daba una enseñanza profunda, impresionante. Esa parábola es una parábola, está en Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. Esta mujer pierde la moneda y enciende la lámpara para buscarla. Definitivamente es la única solución que tiene esta mujer para poder encontrar esa monedita. Si quiere ser exitosa, necesita prender la lámpara. Esa lámpara, bien la palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino, dice el salmista. En un camino oscuro se necesita de una lámpara. En este mundo que, pues sí, hay tinieblas. Si tuviésemos la lámpara espiritual, lograríamos discernir y avanzar por el camino correcto, ¿cierto? Esta historia Jesús la usa para enseñar cómo Dios busca al pecador perdido. Qué bonito, porque ahí en ese mismo capítulo de Lucas se utilizan otras parábolas. La oveja perdida es una que se menciona también en ese capítulo y cómo Dios nos enseña que busca a cada uno de nosotros. Al estar perdidos, pues es necesario que nos encuentren, ¿cierto? En este caso, la monedita ni tan siquiera sabía que estaba perdida. Estaba ahí en la casa. Es importante notar que estaba en la casa, es decir, eso puede tener un significado de que uno puede estar en la iglesia y de pronto no saber que estás perdido o estoy perdido porque quizás estoy distraído en algo, ¿sí? Y aún así Dios busca cómo encontrarme allí. Y pues en síntesis eso significa recuperarme, ¿sí? Y pues en algo más pragmático es recuperar una relación conmigo. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Sí? ¿Cómo puedo restablecer? ¿Cómo Dios me puede recuperar a mí? Bueno, esa luz que revela lo perdido simboliza esa obra de Cristo y del Espíritu Santo. Eso que está perdido es la persona que, pues sí, posiblemente en algún momento ni sepa que está perdida. De pronto el ajetreo de la vida me mete a mí en un ritmo que simplemente busco cumplir con cosas del día a día, pero eh, llega el momento en que yo percibo, siento que necesito algo más, que no es suficiente lo que el día a día a mí me está dando. Necesito la obra de salvación, necesito ser rescatado por Cristo en la obra del Espíritu Santo. Bien, eh, es importante mencionar que al encontrarla, se regocija, es decir, esa mujer se sintió sumamente alegre por haber encontrado esa monedita después de haber encendido la luz de la palabra.
al haber encendido esa luz y al haber ordenado los pensamientos, al haber ordenado su entorno, al haber dimensionado las cosas en su real proporción, porque muchas veces eso nos puede pasar, podemos sobredimensionar las cosas, porque no tenemos esa capacidad de medirlas apropiadamente. Y entonces, al encontrarla, llama a sus amigas. De pronto, cuando se le perdió, no quería ni que nadie le preguntara, ¿cierto? Porque ahí presentamos que esa monedita era importante para ella en el aspecto emocional, familiar, cultural y bueno, en el énfasis espiritual también. Y ahora se siente tan contenta que quiere contarle a las personas más allegadas ahí cerquita donde ella, que ya encontró esa monedita. Básicamente es una alegría de poder recuperar lo perdido. Así es Dios con nosotros. Se alegra. El cielo se alegra cuando alguien reconoce la necesidad de Dios, cuando encuentra o es encontrado por Dios por medio de esa atracción que hace Cristo con nosotros, ¿verdad? Bien dice Jesús, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando básicamente un pecador se arrepiente es porque de alguna forma se dejó encontrar, se dejó recuperar de parte de Dios. Y ahí vuelve a esa colección de moneditas, porque eran 10, tenían un significado de unidad. Ese número es importante en la Biblia. 10 representaba unidad y esa monedita hacía falta. Así que todos hacemos falta si no estamos en la iglesita de Cristo, ¿verdad? Todos hacemos falta. Todos podemos dar algo. Todos podemos ser parte de esa colección de moneditas preciosas para el dueño que es Dios. Bien, esa mujer podemos interpretarla como Dios obrando por medio del Espíritu Santo en esa búsqueda de quien está perdido, ¿cierto? La monedita, el pecador perdido, pero de gran valor. Qué importante. Por ahí alguien ha hecho un análisis en el espíritu profecía que la monedita tenía el signo del rey, es decir, del emperador, por decirlo así, em, pero estaba empolvada, o sea, no tenía, quizá no se notaba su valor, pero su valor estaba ahí, intrínseco. Era solo de recuperarla, limpiarla y darle el valor correspondiente, ¿cierto? Cristo, básicamente esa luz que se enciende para que esta mujer pueda encontrar esa monedita, es Cristo iluminando el corazón. La luz del mundo, lo que vimos en Juan 1, ¿cierto? La luz del mundo. ¿Qué sería este mundo sin la venida de Cristo? En total tinieblas y directo a la destrucción total. Sin la obra del Espíritu Santo, piense usted cuántos hombres que hoy decidieron por Cristo, decidieron por el bien, se apartaron de la maldad. ¿Cuánto no ha hecho el Espíritu de Dios mostrando a Cristo? Y pues vemos esos resultados a pesar de la maldad del ser humano, que se resiste muchas veces. En este aspecto, Dios sigue trabajando a una obra que Dios hace, ahí en silencio muchas veces. Muy bien, si nos vamos un poquito al santuario terrenal, asociándolo al santuario, ¿cierto? El diseño del candelabro está descrito con precisión en Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. No vamos a tocar todos los versículos, pero sí esta instrucción que dice, harás además un candelabro de oro puro, ¿sí? Labrado a martillo se hará el candelabro. Vean, eh, pues artesanos hay y han habido durante pues, la historia del ser humano, ¿cierto? Sin embargo, esto era una obra de arte impresionante. Era una sola pieza. Hoy por hoy, pues, se soldan las piezas, ¿cierto? Algún metal se solda, se tornea y se van uniendo las partes. Así como el altar, eh, el, el arca del pacto, el propiciatorio, los querubines, era una sola pieza, también este candelabro era una sola pieza. Cada uno de esos detalles fue labrado a mano en
un solo bloque, por decirlo así mejor. Tenía algunos detalles impresionantes, además. Dice que su pie, es decir, la base, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Cuando dice serán de lo mismo es una sola pieza. Básicamente tenía una figura como de, de arbolito, ¿sí? Porque habla de flores, habla de manzanas, habla de algunos detalles que básicamente tiene un significado esto como un florecimiento, como un crecimiento, como una obtención de madurez y de un florecimiento básicamente en esta unidad de elementos. Bien, ahí está un poquito más detallada en alguna forma de representarlo de una mejor forma. Básicamente eran 7 brazos, podemos llamarlos, 7 brazos, un solo candelabro, 7 brazos en los cuales 3 hacia un lado, 3 hacia el otro. Y tenía estos elementos que básicamente son las copitas que están arriba. Y esas copitas se llenaban de aceite con las mechitas. Evidentemente era también para que el fuego se pudiera mantener. Entonces eran torneadas y el santuario en el lugar santo estaba al lado sur, ¿verdad? Al lado sur estaba este artefacto bastante impresionante por el detalle de la fabricación. Al lado norte están los panes, que era la mesa de la proposición, también hecha en oro, con los 12 panes de 6 hileras cada uno y el aceite que se untaba en él también. Entonces, aquí vemos básicamente las cañitas, las copas, las manzanas y sus flores. Labrado a martillo requería una gran habilidad, simbolizaba el perfeccionamiento a través de la prueba. Habían unos artesanos que fueron designados para eso. Pesaba alrededor de 34 y 45 kilos. Era pues bastante pesadito porque era robusto, era algo impresionante. Un tronco central que era la caña con 3 brazos a cada lado, formando un total de 7. Cada brazo tenía forma orgánica semejante a las ramas de almendro. Entonces, estas ramitas de acá eran como si fuesen almendros que florecían. Tenía los nuditos que son como las partes más redonditas que unían los brazos. Esos son las manzanas, básicamente eran las pelotitas. Y las cañitas básicamente era la partecita donde salen esas florecitas, básicamente muy detallados era este artefacto, bastante impresionante. Aquí vemos, por ejemplo, en esta función del diseño, el candelabro tenía un patrón repetitivo en estos elementos que eran ornamentales, tenían una función bastante decorativa, aparte del énfasis espiritual. La copa parecía una flor de almendro. La manzana era como un botón redondo, como poder decir el nudo de la rama, ¿verdad? A veces encontramos como unos nuditos. Es básicamente ese botón, la manzana y la flor, eh, que es el patroncito más llamativo, tal vez, ¿verdad? Este patrón se repetía a lo largo de los brazos, mostrando como un motivo vegetal, como si el candelabro fuera un árbol en flor, representando vida y crecimiento espiritual, como si fuese un árbol, pues, vivo, que le crece básicamente la florcita, las copas, que está en un crecimiento. Estas manzanas funcionaban como unión entre las ramas y como una decoración simbólica también y como punto de equilibrio visual y estructural entre las flores y las copas. Entonces era un artefacto bastante llamativo, decorativo, bien hecho,
Y lo más significativo de él era la llamita que tenía en cada una de estas copas. Era muy importante, se le llamaba también el menorá, ese era el nombre más característico y representaba la luz perpetua de Dios en medio de su pueblo. Esta lucecita no se apagaba, era continua, día y noche había un tratamiento de parte del sacerdote que entraba y buscaba que el santuario estuviera iluminado. Si había algo que iluminaba el santuario, era esto. Así pues, cuando el sacerdote entraba, el santuario era oscuro en sí, porque estaba tapado, ¿cierto? Por las telas que habíamos visto en algún momento. Entonces, era importante el mantener la luz continua por medio de estas 7 lámparas. Las 7 lámparas en Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13, nos habla cuando Juan tuvo la visión, ahí pues empezó a dimensionar algunos elementos del santuario en visión y pues encontró las 7 lámparas y ahí tiene una representación de la plenitud de la luz de Cristo en las iglesias que iban a atravesar la historia desde Cristo hasta nuestros días, básicamente en la última iglesia representada en el Apocalipsis, que es la Odisea que estamos en este momento. El Zacarías capítulo 4, versículo 6 nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante ver cómo el pueblo de Dios, cuando tenía problemas serios y era humilde y se acercaba a Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová era el que luchaba por ellos, era quien emprendía la batalla, era quien le daba la salvación al pueblo de Dios, era quien convencía a las personas que necesitaban del Dios redentor. Y así pues, eso hasta nuestros días, ¿cierto? Muchas veces el ser humano busca con sus fuerzas salir eh, pues de situaciones en las que solo Dios nos puede sacar, solo Dios nos puede librar, solo Dios puede otorgar el milagro que usted y yo necesitamos. Así que este candelabro del santuario era importante que estuviera siempre encendida la lucecita. Y la única forma de que esas lucecitas, de esas 7 lamparitas estuviesen encendidas, era si se alimentaba con el aceite. El aceite era primordial porque el aceite se podía gastar conforme pasa el tiempo. Bueno, la labor del sacerdote era dos básicamente. Alimentar con, bueno, primero limpiar la mechita o la parte donde se consumía en el fuego y alimentar con aceite. Ese aceite, si asociamos la luz siendo Cristo, el aceite es el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios con ese aceite que permite que esa llama se mantenga viva en nuestros corazones y se ha mantenido viva durante tantos años después de Cristo ascendiera, pues la iglesia ha sido perseguida, muchas veces poquitos quedaban ahí con la verdad, había mucha oscuridad, pero poquitos allí, una lucecita prendida era suficiente para mantener la llama de generación en generación. Básicamente la palabra que se mantenía viva, ¿cierto? En las familias, algunos pues guardaban trozos de la escritura, las escondían, las pasaban entre pueblos escondidos porque en la época media había persecución para quienes pues fueran en contra de la religión de turno, del paganismo que se había implementado. Entonces el sacerdote, aquí vemos un sumo sacerdote por la vestimenta, él alimentaba con el aceite cada una de esas lamparitas para que estuviese prendido, encendido y hubiese luz en el santuario. Era básicamente la forma también de poder dimensionar el espacio y lo que había allá adentro. Cada mañana y tarde el sacerdote entraba al lugar santo
hacía la limpieza de las mechas y hacía el repuesto del aceite, básicamente era lo que hacía. Esto aseguraba que la luz nunca se apagara, era el enfoque principal, ¿cierto? Que esa luz siempre estuviese prendidita, era importante, era lo que significaba el Espíritu Santo manifestado durante todo el tiempo en la iglesia de Cristo hasta nuestros días. Cristo, nuestro sumo sacerdote, mantiene encendida la luz de su Espíritu en nuestros corazones. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que cuando estudiamos la palabra de Dios, permitimos que esa llama se mantenga encendida. Cuando nos acercamos al conocimiento de Cristo, cuando buscamos conocer mejor a Jesús, permitimos que el Espíritu de Dios, siendo ese aceite, ¿verdad? Siendo el Espíritu de Dios ese aceite, pues la llama de Cristo se mantiene encendida en nosotros. Es muy importante la labor del Espíritu Santo, esa unción diaria, lo vimos eh, hace tiempito atrás, cuando hablamos de el lavacro, cómo debemos de regenerar nuestra vida y renovar nuestro pacto, lo hacemos por medio del Espíritu de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esa llamita viva. La forma es estudiando la palabra de Dios. Bien, Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces aquí vemos a Cristo básicamente desarrollando ese ministerio de esa luz en el santuario. Cada uno de los elementos que estaban en el santuario apuntaban a Cristo. Si hay una luz que mantenía alumbrado el recinto, pues entendemos como Cristo al manifestar, yo siendo la luz, que vine a este mundo para alumbrar, para que todo entonces el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Esas tinieblas del corazón humano, esas tinieblas que muchas veces pues buscan gobernarnos por los problemas, por las malas decisiones, por la frustración, por las dudas existenciales, por quizá el sinsentido muchas veces de las cosas. Eso pues se puede convertir en tinieblas. El enemigo de Dios busca de todo para que usted y yo vayámonos apagando poco a poco. Nos alejemos de Dios, no creamos, eh, no insistamos en la línea de la perseveración, de perseverar en la fe. Entonces, aquí Cristo nos dice que la forma, esto es muy importante, la forma en eh, salir de las tinieblas y poder vencer las tinieblas es creyendo en Él, es permaneciendo. Porque aquí dice, el que cree en mí no permanece en tinieblas. En contraposición es el que permanece en mí no permanece en tinieblas. Y ese creer básicamente es permanecer en Cristo. Por eso es muy importante buscar siempre declarar que yo creo en Dios, que aunque no lo veo como quisiera tal vez yo verlo o como mis ojos naturales ven, pero puedo ver a Dios en muchas cosas. El Espíritu de Dios es como el viento, dice la palabra. No sabe uno de dónde va ni a dónde viene, pero uno percibe las obras de Dios en el corazón de uno. Porque, pues sí, el corazón del hombre es bastante engañoso y de ahí pueden manar muchas malas cosas, pero también con una comunión con Dios, dice la palabra, que emana la vida. Entonces, la mejor invitación que nos hace Cristo es que creamos en Él. A partir de allí, esa es una declaración de fe, es una justicia imputada, es decir, el creer nos permite a nosotros acceder al Padre. Ya vendrá un proceso de santificación, que es básicamente estar en el santuario, permanecer en la palabra, recibir el Espíritu de Dios, mantenerse en comunión. Todos estos elementos son parte del crecimiento, pero creer es el principio que nos permite acceder
a Dios y romper cualquier tiniebla a nuestro alrededor. Súbale, súbale, que está muy Primera de bajo. Juan, capítulo 1 y versículo 7, nos dice, pero si andamos en luz, Súbale, por como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es muy importante mencionar acá que cada uno de nosotros tiene una misión, que es tener comunión entre los hermanos. Al acercarnos a se oye Cristo, más bien. dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué bonito pensar que cuando uno se acerca a Cristo, a esa luz, podemos no solo ver mejor a Cristo, sino también podemos contemplarnos mejor nosotros. Cuando estábamos alejados unos de otros y estábamos alejados de Cristo, no podíamos ni contemplar a Cristo ni contemplarnos a nosotros mismos. Pero al acercarnos a Cristo, a la luz, podemos ver también las necesidades que tiene cada persona. Si yo antes quizás solo pensaba en mí, cuando yo recibo la luz de Cristo y puedo contemplar mejor a Cristo, también puedo contemplar las necesidades de las otras personas. Y eso, en ese acercamiento que tenemos como hermanos, pues hay una promesa, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos ayuda a parecernos más a Cristo, nos va acercando a la persona de Cristo conforme también nosotros vemos mejor nuestro entorno. Podemos ser más empáticos con lo que le pasa a las demás personas. Y así, pues, básicamente buscamos reflejar la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Bien, Cristo, para ir terminando, Cristo desea que la luz de Cristo brille en nosotros cada día. Es como un reflejo, ¿sí? Es algo que no es innato nuestro, en realidad es una incapacidad de nosotros poder reflejar luz por nosotros mismos. Si Cristo está en nosotros, podemos reflejar una luz que tenga ese impacto especial, no solo momentáneo, sino permanente. Permitir también limpiar nuestra mecha espiritual. Debemos de constantemente estar en mantenimiento. La vida cristiana es complicada. Muchas veces nos desilusionamos de nosotros mismos a cada ratito, pero también hay muchas cosas que pueden quitarnos voluntad, ¿cierto? Pues esa renovación que Dios hace con nosotros, esa limpieza que hacía el sacerdote en la mecha, en la parte donde se consumía el fuego, pues es algo también que nosotros ocupamos, tener esa constante oportunidad de que Dios nos muestre qué necesitamos cambiar. Ese aceite fresco del Espíritu Santo es el único con el que nosotros podremos reflejar la luz. Necesitamos, así como esa lamparita, necesitamos el Espíritu de Dios para que esa luz se mantenga prendida. Es muy importante, es fundamental básicamente. Si no, esa lucecita se va a apagar. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esa luz, sí, Dios nos otorga ese título, ¿cierto? Y es un poco grande, ¿no? La luz del mundo. Qué tremendo, ser yo la luz del mundo. Bueno, eso me es dado por medio de Cristo. Yo no, pero sí debo de llevar esa luz, que es básicamente mostrarle a Jesús a otras personas y que vean en mi testimonio, pues, el ser cristiano, porque esa palabra es pesada. Decir yo soy cristiano es de peso, no puede ser algo a la ligera. Y lo mejor sería que las personas vean en nosotros un seguidor de Cristo, que es básicamente comportarnos como Cristo lo hacía, que es un reto importante para quienes nosotros, pues en nuestros defectos, podemos fallar bastante. Debemos de pedir mucha sabiduría y forma de actuar. En el libro de la escritora Ellen White dice las lámparas del santuario debían arder continuamente porque
representaban la luz perpetua de Cristo y de su Santo Espíritu en el corazón del creyente. Entonces aquí vemos una relación muy importante entre Cristo y el Santo Espíritu de Dios. Es como la continuidad de poder ser efectivos en la vida cristiana. Esa luz que se mantenía perpetua en el santuario representaba la luz perpetua de Cristo y de su Santo Espíritu en el corazón del creyente. Que esa luz nunca se apague. La forma en que esa luz nunca se va a apagar es porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es un ser personal. Por eso el fruto del Espíritu Santo es uno. Todas esas características que usted ve allí vienen completitas con el Espíritu de Dios. No puede ser que yo tenga bondad, pero no tenga dominio propio. No es posible. El Espíritu de Dios, al venir en su totalidad como persona, proporciona un solo fruto que, bueno, se sintetizan en el amor también. Muy importante mencionar eso. Bien, esta mujer, esta mujer que tenía una angustia por encontrar una dracma de las 10 que se le había perdido, supo direccionar su problema encendiendo la lámpara hasta hallar su moneda. Es importante mencionar que cuando se enciende la luz, también se ven los defectos, porque cuando está oscuro, pues no se ve nada, incluyendo defectos. Cuando se enciende una luz y cuando leemos la palabra de Dios, nos refleja a nosotros lo que debemos de cambiar, ¿cierto? También, pues, aquí esta mujer al encender la lamparita encuentra esa moneda, la halla, estaba perdida, posiblemente está empolvada, eh, casi que tal vez arrinconada en un lugar donde por poco y la pierde en su totalidad. Bueno, la pudo encontrar, halla su moneda y se pone muy feliz al punto de salir a contar la historia. El sacerdote cuidaba las lámparas cada día. Cristo hoy ilumina nuestras vidas con la misma luz celestial. Si usted nota la relación en estos tres elementos, de estos tres escenarios, hay una realidad que es el cuidado. Esta mujer añoraba encontrar esa moneda, la necesitaba y apenas la encontró, pues tuvo mayor cuidado con ella, ¿sí? El sacerdote cuidadosamente limpiaba esa lámpara, era menester de todos los días. Lo hacía en santidad, por cierto, porque tenía que purificarse antes de llegar allí. Entonces lo tenían a gran aprecio, tener que esa luz esté encendida. Y entonces Cristo, en gran aprecio, nos ve a nosotros. En gran aprecio nos busca y desea que su luz ilumine nuestro corazón, que el Espíritu Santo mantenga esa llamita prendida, porque somos de gran valor. Si usted de pronto siente que no, bueno, razone que sí, porque usted es de gran valor para el cielo. Es como esa monedita que por ahí se extravió, pero que usted pertenece a algo mucho más grande, que usted no es una monedita sueltilla por allí, tiene gran valor para el Dios de los cielos. Tanto así que, bueno, si lo sintetizamos, vino Cristo a dar su vida por esa moneda tan preciosa, tan preciada, como lo es usted y como soy yo. Nunca pierda o tenga duda de eso. La luz del santuario sigue brillando en los corazones dispuestos a recibir el Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo. Es muy importante. Usted ahí solito, solita en su casa, antes de salir, tenga una oración, dígale, Señor, necesito tu Santo Espíritu para mantener encendida la llama de la fe, para tener a Cristo en mi mente. El Espíritu Santo se encargará de traer a Cristo a la mente, a querer parecernos a Cristo, a querer mostrarnos como Cristo, a hacer las cosas de Cristo. El Espíritu Santo es, eh, si lo analizamos en el contexto bíblico en general, el Padre tuvo gran protagonismo en el Antiguo Testamento. Jesucristo tuvo gran protagonismo en los Evangelios. El Espíritu Santo tuvo gran protagonismo a partir de el libro de Hechos de los Apóstoles y recibirán poder.
y entonces descendió el Espíritu Santo y una gran obra de parte de los que siguen a Cristo. Y hoy el Espíritu Santo es el mismo, ¿sí? Solo que el corazoncito humano puede que cueste más, ¿verdad? Bien, ahí está la mujer, encontró la monedita, muy contenta. Eh, puede que esa monedita, o más bien la monedita como tal, no sabía que estaba perdida, pero alguien sí la buscaba con esmero. Eso nos puede pasar a nosotros. Así que es importante pedirle al Señor que siempre nos permita encontrar nuestro sitio en Él, que no nos perdamos en la vida y de pronto ni sabemos que estamos perdidos, ¿verdad? Sino estar siempre en sintonía con nuestro Padre Celestial, en Cristo y en su Santo Espíritu. Bien, esta es la parte de esta noche. Espero que hayan aprendido un poquito más, así como este servidor siempre aprende otro tantito y ahí vamos creciendo en la fe, todos juntos. Si alguien tiene algún comentario, con mucho gusto le genero aquí el espacio. Si quisieran ampliar algo que les pareció interesante. A mí me gustó mucho la historia de esta mujer que buscó esa monedita hasta encontrarla. Me gustó cuando encendió la lámpara y a partir de allí empezó pues, la obra exitosa, que es básicamente recuperarla, ¿verdad?